Sección 5, bloque 1, presentaciones, inserción e impacto de los catastros y registros en la infraestructura de datos espaciales. Esta sesión va a contar con conversatorio posterior a las primeras presentaciones. Le vamos a dar inicio en unos instantes. Convocamos a subir a quien va a moderar, Óscar Rodríguez, director Registro Inmobiliario del Registro Nacional de Costa Rica. También invitamos al señor Diego Pastorín, presidente de Infraestructura de Datos Espaciales de Uruguay, dependiente de Presidencia de la República de Uruguay. La señora Claudia Puentes, directora de Catastro de Bogotá, Colombia. Al señor Brent Jones, gerente global de Catastro, Administración de Tierras, Environmental Systems Research Institute. Agradecemos silencio para darle la palabra al señor Óscar Rodríguez. Buenos días. Siguiendo el derrotero fijado por las moderadoras de hierro que hemos tenido, me permito recordarles a los expositores que cuentan con 20 minutos para su exposición, de manera que también en el conversatorio se tenga el tiempo suficiente para realizar las preguntas correspondientes y respetar los tiempos establecidos por la organización. Dentro de este bloque, la primera ponencia o presentación la tenemos a cargo de Diego Pastorín, presidente del IDE Uruguay, y esta se denomina la IDE Uruguay Desafíos Institucionales. Don Diego. Disculpe. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Red Interamericana de Registros y de Catastro, a OEA, a Mike Mora, a Silvia Amado, directora de Catastro, a quien felicito por la organización del evento, que ha sido excelente. Lo que voy a hacer a continuación es presentar lo que es la IDE Uruguay del punto de vista institucional, cómo ha resuelto nuestro país la institucionalidad de la infraestructura de datos espaciales en nuestro país. Para ello, en el año 2013 se creó por ley la infraestructura de datos espaciales como una institución, un servicio desconcentrado que funciona en la órbita de la Presidencia de la República. Ello es así y se tomó esa decisión dado que es un organismo con vocación transversal que se conecta con el conjunto de los organismos de la Administración Central, entes autónomos, servicios descentralizados y con los gobiernos locales. Entendíamos que esa vocación transversal que tiene la IDE, el mejor lugar para alojarlo es la Presidencia de la República, y también eso le da una potencia institucional para su trabajo de coordinación. La competencia que definió la ley es la de ordenar la producción, facilitar la disponibilidad, el acceso y uso de productos, servicios e información geográfica del territorio nacional, actualizada y de calidad, y se establece expresamente que la finalidad es el apoyo a los procesos de toma de decisiones para el desarrollo nacional. Los principios establecidos también en la ley de creación es la cooperación y coordinación entre las administraciones, elemento básico para el funcionamiento de una IDE, transparencia y acceso a la información pública. Nos parece importante establecer qué es y qué no es una IDE, dado que hubo un debate en nuestro país al momento de la discusión de la creación de la IDE, qué implicaba ello, cómo impactaba la institucionalidad de nuestro país, si eso motivaba que había interferencia entre competencias de distintos organismos. Por eso es importante saber que la IDE es un ámbito rector, por lo tanto regulador, que promueve la producción de información por parte de los distintos nodos. No monopoliza la producción, salvo implementa proyectos estratégicos que se tomen con una definición de país.
La IDE lo que hace también es promueve la usabilidad y la innovación de la información geográfica hacia el desarrollo sostenible, coordina y promueve eso a nivel de los distintos organismos y no define usos ni usuarios específicos. Sí coordina al nivel local, nacional e internacional, velando por la coherencia estratégica. Y como les decía, no absorbe competencia ni sustituye a otras instituciones. Eso es un elemento clave a la hora de definir e institucionalizar las IDE, dado que a veces se ve como que hay contiendas de competencia y que la IDE viene a sustituir determinados organismos, cuando ello en realidad lo que es un organismo transversal, lo que hace es articular las políticas públicas y promover la generación de información geográfica para que todo el gobierno la pueda utilizar. También desarrolla capacidades en los nodos y la sociedad en su conjunto. No es una institución autorreferida, su éxito no se agota en su propia institucionalidad. El éxito de la IDE es cuando desarrolla sus capacidades a nivel del conjunto de los organismos, cuando los organismos se potencian en la generación de información, en su capacidad técnica y en sus recursos humanos. ¿Por qué una IDE? La IDE responde a la transformación de la información geográfica en dos dimensiones. El salto cualitativo. Se pasó del interés en conocer el territorio, esencialmente para definir límites y fronteras, al fomento de la información geográfica como un bien público que los trascienda, que favorezca los esfuerzos colectivos para la innovación, la inclusión social, la coordinación y el desarrollo sostenible. Y cuantitativo, la sofisticación tecnológica de los sensores, desde los satélites hasta el Internet de las cosas, tema muy de moda con las Smart City y que vemos continuamente en las agendas de gobiernos locales, la capacidad de almacenar, procesar y disponibilizar volúmenes enormes de información permite apoyar con mayor exactitud y menor costo una toma de decisiones cada vez más inteligente. A nivel del gobierno, ¿por qué se hace necesario contar con una institución IDE? ¿Cuál es el motivo para el cual se genera una institución con funcionarios, con recursos públicos para ello? Nosotros llegamos a la conclusión en nuestro país que las IDEs contribuyen fundamentalmente al diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en múltiples áreas. Las que ustedes ven ahí es a título enumerativo, ni siquiera están ordenadas por importancia, pero creemos que la IDE contribuye a la política de transparencia de un gobierno, a la política de datos abiertos. Como se mencionó hoy, Uruguay adhirió también al Acuerdo Global sobre Datos Abiertos. El tema de la IDE y del proyecto IDE, que después voy a mencionar, fue incluido en el plan de trabajo de nuestro país, de incluir el producto del proyecto de adquisición de imágenes satelitales como datos abiertos. Contribuye también a la política de gobierno electrónico, política prioritaria que se definió nuestro gobierno en el presente quinquenio. Sin duda que da información fundamental para la política de desarrollo sostenible, también para la planificación. Como escuchábamos ayer, también es un elemento básico para la planificación en áreas estratégicas a nivel nacional, para la planificación y el ordenamiento del territorio a nivel municipal y los gobiernos departamentales. La información geográfica es fundamental. Como nos decía un español cuando discutíamos en nuestro país la Ley de Ordenamiento Territorial en el 2008, no se puede planificar con los ojos cerrados. Por lo tanto, el conocimiento preciso del territorio sin duda nos va a beneficiar para una mejor toma de decisión. Y un elemento fundamental que todo esto tiene el foco en el ciudadano. Todas estas políticas, el objetivo y el foco es el ciudadano. En la medida que el ciudadano conozca mejor su territorio, se empodere de él, sin duda que va a motivarlo a participar en la toma de decisiones y a participar en los momentos donde se toma decisión sobre qué uso se le va determinado a su suelo. En el proyecto de nuestro país, la Ley de Ordenamiento Territorial estableció que en los procesos de elaboración de los planes de ordenamiento es un proceso que no insoslayable la participación de la ciudadanía al momento de aprobar los planes. Por lo tanto, para que el ciudadano pueda participar con conocimiento, tiene que conocer y tener la información de lo que ocurre en su territorio. ¿Cómo está organizada la IDE en nuestro país? Tiene una comisión directiva que dirige y realiza la conducción cotidiana, integrada por el Ministerio de Economía, Presidencia de la República y AGESIC. La lógica de la comisión directiva fue que de organismos
que definen políticas transversales, y luego un Consejo Nacional Honorario de Información Geográfica que diseña las políticas de mediano y largo plazo, integrado por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria, Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Transporte, Defensa Nacional, OPP, el Congreso de Intendentes y la Intendencia de Montevideo por la importancia que tiene este departamento en nuestro país. La IDE que tenemos hoy actualmente es producto de una evolución histórica y de reflexión de lo que es la comunidad IDE en nuestro país. Lo que aparece ahí son algunos hitos que nos pareció importante resaltar hasta llegar al proceso actual, donde estábamos en el año 2006 con una resolución del Poder Ejecutivo donde crea un grupo de trabajo interinstitucional para formular las bases de un programa nacional de catastro y de una infraestructura de datos espaciales. En el año 2008, la ley crea el Consejo Asesor Honorario sobre Sistemas Georreferenciados, es en AGESIC, en el área de gobierno electrónico donde funcionaba este grupo, y finalmente en el año 2013 se crea la infraestructura de datos espaciales como acabamos de mencionar. Y producto del trabajo de la IDE en sus primeros años, se aprueba en el 2016 la Agenda IDE que delinea el trabajo interinstitucional para el periodo 2016-2020. ¿Cuáles son los ejes estratégicos que se definieron para esta etapa? La IDE se constituye en un ámbito de articulación de las políticas públicas para orientarlas hacia el desarrollo de la capacidad espacial de la sociedad de acuerdo a los 4 ejes: gobernanza, definición de normas y estándares, infraestructura interoperable, información geográfica básica. A nivel de la gobernanza, que es un elemento, entendemos que es fundamental para un éxito de la IDE, que es un ámbito fundamentalmente de articulación, se aprobó el marco organizativo, un fortalecimiento institucional mediante la capacitación, intercambio y apoyo técnico, una agenda coordinada de trabajo realizada en forma consensuada y la promoción permanente del diálogo interinstitucional. Con respecto a normas y estándares, también un elemento fundamental que estamos trabajando y que es uno de los temas que tenemos en la agenda para seguir profundizando, con generación, adopción o adaptación de estándares y protocolos para promover la calidad e interoperabilidad de la información geográfica, la generación de protocolos, catálogos, calidad de la información, exactitud posicional, construcción y mantenimiento de geoportales. La infraestructura de interoperabilidad, entendemos que este es un elemento clave. En nuestro país estamos trabajando con la Agencia de Gobierno Electrónico para construir la red de interoperabilidad IDE. En nuestro país existe lo que es la red UI, que es lo que gestiona todo lo que son los trámites y servicios del gobierno. También estamos en construcción la red de salud UI, que es un proyecto que funciona en la Agencia de Gobierno Electrónico vinculada a la construcción de la historia clínica digital. Y en estos momentos nos encontramos trabajando para la construcción de la red UI para que pueda interoperar y circular con buena capacidad la información que se genera a nivel de la IDE. Otro elemento clave es la información geográfica de referencia. Es un requisito indispensable para mejorar la calidad espacial en la sociedad y que permita las acciones básicas de georreferenciación de objetos y actividades en el marco del desarrollo cartográfico nacional. Como decía Silvia en su presentación inicial, la última cobertura de imágenes a nivel nacional se realizó en el año 66-67 y con esta cobertura se generó la cartografía de referencia que se utiliza al día de hoy. Por lo tanto, es un salto de muchos años que vamos a dar con el proyecto que estamos ejecutando. En función de esta necesidad es que se implementa el proyecto de adquisición de imágenes y modelos digitales de elevación, un proyecto que toda la comunidad IDE local lo tenía como tema prioritario y que se pudo implementar con un proyecto BID, un proyecto que se estuvo trabajando durante muchos años, que tiene el consenso técnico de todo el Consejo de la IDE y que a nuestro juicio la existencia de la IDE como organismo transversal facilitó el apoyo de recursos por parte del gobierno y la implementación por parte del BID.
El proyecto lo que hace es la adquisición de imágenes digitales de todo el país, en resolución de 32 centímetros, con modelos digitales de terreno. Con respecto a la cartografía, es el tema de las cuencas, centros poblados, curvas de nivel, la capa hidrográfica y límites aparentes. En más de 80 centros urbanos, imágenes digitales con resolución de 10 centímetros, modelos digitales de terreno y superficie. Y toda esta información va a estar como datos abiertos por estricta recomendación del presidente de la República cuando se le presentó este proyecto. ¿Cuáles son las perspectivas IDE que tenemos a raíz de esto que le mencionaba? Entendemos que el país dispone de un marco normativo reciente que define la estructura organizativa y las competencias para avanzar en el tema. Existe una agenda de trabajo consensuada para los próximos años. Se pondrá a disposición pública información geográfica básica de alta calidad, con muy buena resolución y exactitud en un nuevo geoportal. Esto permitirá y exigirá la producción y ajuste de gran parte de la cartografía nacional, tema que nos preocupa y ya se está encarando, como decía Silvia, en la Dirección General de Catastro. Por lo cual la IDE se encuentra en una coyuntura de posibilidades y desafíos inéditos que constituyen una gran oportunidad para su desarrollo y consolidación. Pero también tenemos desafíos importantes para abordar una agenda de mediano y largo plazo. Debemos continuar con el fortalecimiento institucional, con la capacitación de recursos humanos, incorporar recursos a la institución IDE con distinta formación profesional. Es un desafío que tenemos. Eso también debe ir de la mano de un apoyo presupuestal estable para la continuidad y definir proyectos de mediano y largo plazo. Seguir trabajando en la promoción de la usabilidad de la información geográfica a todo nivel. Fortalecer el ecosistema IDE, temas que hemos abordado en este año con la incorporación de nuevos organismos a las actividades de la IDE y tratar de intercambiar sobre los beneficios que tiene la generación de información y compartir las mismas. Seguir trabajando en los aspectos normativos. Y para finalizar, un tema que nos parece importante, que es la articulación regional. Nos parece que contar con espacios de IDE, como son estos espacios de la red de registro y catastro. Conozco en forma personal el funcionamiento de la red de OEA a nivel de compras públicas, de sistema y lo que es de la política de gobierno electrónico. Entiendo que son espacios fundamentales de articulación, de conocimiento, de intercambio de experiencia, que hace que cada uno se pueda ubicar en el grado de avance que tiene. Siempre en estas actividades nos enriquecen muchísimo y nos parece que ya está la situación madura como para que en el ámbito de la red de registros se pueda generar un grupo de trabajo para definir y seguir avanzando en el tema IDE con una agenda concreta, precisa, que nos permita a los países de la región encontrarnos y seguir discutiendo sobre la institucionalidad de la IDE, la agenda de gobierno, cómo la IDE puede incidir en la mejora de la definición de las políticas públicas de nuestro gobierno. Me parece que nos beneficia a todos los gobiernos en la medida que intercambiamos experiencia y vamos incorporando a la IDE en el ámbito de reflexión de estos encuentros regionales. Muchas gracias. Muchas gracias, don Diego, por la presentación y el respeto al tiempo establecido. Ahora escucharemos a doña Claudia Puentes, directora del Catastro de Bogotá, con la ponencia IDE para las ciudades inteligentes y gobiernos locales. Doña Claudia. Buenos días a todos, muchas gracias. Muchas gracias a la OEA y a Mike por todo su entusiasmo con estos temas que están como en la parte de atrás y en la parte no vista de tantas cosas de competitividad en nuestros países y me parece muy valioso el liderazgo que hacen. Muchas gracias a Silvia, a todo el equipo de Uruguay que nos ha recibido tan amorosamente y muchas gracias a la red que nos permite compartir lo que venimos aprendiendo y trabajando todos estos años. Yo estoy aquí en calidad de vocera del trabajo de un equipo que lleva trabajando en esto muchos años, el equipo de Bogotá, y afortunadamente el alcalde Enrique Peñalosa es una persona que cree en el trabajo en equipo. Entonces, la presentación que
haré a continuación es a nombre de todo el equipo, no solo de Catastro, sino de la Alcaldía de Bogotá. Vamos a hacer un recorrido muy breve, un contexto sobre la ciudad, cómo la ciudad la vemos desde Catastro y cómo funciona nuestra IDE que se llama IDECA. Algo de contexto, Bogotá tiene en total algo más de 160.000 hectáreas. Casi toda es una zona rural, como lo ven, que parece como la cola de un cometa. Tenemos 24% del suelo es urbano, en ese suelo tenemos el 99% de los predios. Y aunque Bogotá siempre se percibe como urbana, tenemos una realidad rural muy importante. Hacemos un censo inmobiliario todos los años, lo venimos haciendo anualmente desde más o menos el año 2010, y cubrimos con la totalidad del suelo urbano y cada 2 años la totalidad del suelo rural. El año pasado se incorporaron 6.8 millones de metros cuadrados construidos nuevos, que es una cifra bastante importante, es como si hubiéramos construido entera una localidad. Tenemos en total 274.8 millones de metros cuadrados construidos, que están distribuidos en 2.543.000 predios, como les decía, casi todos son urbanos, y nosotros concentramos apenas el 15% de todos los predios de Colombia. Sin embargo, la buena gestión catastral hace que Bogotá represente más o menos la mitad de lo que se recauda en impuesto predial de todo el país. Y esto no es porque Bogotá sea la mitad de cara o el doble de cara que el resto del país, sino porque la gestión catastral de Bogotá pues sí es la más actualizada. Tal vez es la ventaja de que Bogotá genera muchos recursos, pero no recibe tantas transferencias de la nación. Y eso nos ha hecho ser muy creativos y muy cuidadosos con nuestros recursos. Si fuéramos a comprar Bogotá, nos costaría 528 billones de pesos colombianos, millones de millones. No hice el cálculo en dólares, pero está a 3.000 pesos colombianos cada dólar. Se los debo. Cada año, más o menos en el mercado, se transa el 3.5% del total de predios de la ciudad. Y esta cifra es muy importante porque, de alguna manera, nos daría una tasa de, si tenemos inconsistencias en la información, a la tasa de 3.5% por año podríamos irla arreglando, que es una muy buena tasa, digamos, si uno la tomara como velocidad para ir resolviendo las dificultades de información. Como les decía, casi entre el 75 y el 80% del suelo en Bogotá es rural. ¿Cómo vemos nuestro trabajo? Y tal vez de todos los que estamos en esta sala, la última que entró a trabajar de temas de catastro fui yo, lo que para mí ha sido una ventaja enorme porque me permite poner en términos de la gente de la calle todo el trabajo técnico que hacemos acá. Entonces yo entiendo la labor de Catastro Bogotá como un gestor de información. Por sobre todas las cosas, nosotros trabajamos con información. ¿Qué hacemos? Capturamos información que de otra manera no estaría en ninguna base, integramos esa información con muchas otras fuentes, una de ellas y tal vez de las más importantes, el registro de derechos sobre esos inventarios de predios, y ponemos a disposición de quien corresponda la información que capturamos. Y probablemente uno de los productos o de los entregables por los que la gente más nos reconoce es que le entregamos a la Secretaría de Hacienda la lista de personas que están obligadas a pagar impuesto predial. Y por eso a veces la gente confunde nuestro rol con el de Hacienda, pero no lo es. Entendemos también nuestro trabajo en IDECA como un trabajo de integrar información y de ponerla a disposición. En principio, toda la información se ha puesto igual a disposición de la gente y les voy a contar más adelante que estamos haciendo algunos ajustes ahora. Esto es para los que no conozcan Bogotá y quieran antojarse de ir, es una ciudad preciosa y así la vemos desde Catastro. Esta es la velocidad a la que ha subido el valor catastral en los años apenas desde el 2008 al 2017, es una subida sostenida. Y lo importante de esto es que viene acompañada con una fortaleza fiscal. Entonces, a pesar de que el catastro tiene muchas funciones, la función fiscal es importante y es valiosa. Es la herramienta de equidad fiscal, por eso nos parece tan importante que toda la ciudad la veamos todos los años para mantener un balance de precios relativos adecuado, pero además porque el dinero que se recauda gracias al trabajo de catastro se traduce en cosas y en bienes que los ciudadanos valoran más. Entonces, realmente me parece que
que a pesar de que el catastro, cuando tiene una buena información, es de por sí multifinalitario, la función fiscal no debe perderse de vista. Esta gráfica la incluyo porque Bogotá está cambiando muy rápido. La parte azul oscura son los predios que están en no propiedad horizontal y si se dan cuenta, en el 2010, hace apenas 7 años, más o menos la ciudad tenía, incluso unos 3 años antes, estaba más o menos en suelo mitad y mitad. La mitad de Bogotá era no propiedad horizontal y la mitad propiedad horizontal. Y en solo unos años ya tenemos una balance que es como 70-30. 70% propiedad horizontal, 30% no propiedad horizontal. Y eso tiene unos retos enormes para el tema del catastro. Si nosotros entendemos, así lo entendemos en Catastro Bogotá, que un buen catastro tiene el inventario de todo el territorio y todas las áreas construidas, independientemente de qué pague impuesto y qué no, el hecho de que haya tanta nueva propiedad horizontal nos reta en términos de qué debemos capturar. No es lo mismo un edificio con ascensor o con un lobby grande que uno que no lo tenga. No sabemos qué valora la gente. Bogotá, muchas de estas propiedades horizontales son en barrios de ingresos bajos y medios que ya tienen cosas como dotaciones y equipamientos como piscinas, canchas, que ya parecen es un club. Y eso es algo que para la ciudad es relevante, no solo desde el punto de vista tributario, sino desde muchos otros puntos de vista, y estamos en el reto de mejorar nuestra información cada vez más. Y estamos entrando a IDECA, que es un escenario que sobre todo refleja trabajo en equipo. Más de toda la tecnología que pueda estar detrás en IDECA, el protocolo de datos y los datos, la gracia de nuestra IDECA es que refleja el trabajo en equipo de más de 90 entidades que hacen miembro. En este momento ya logramos la meta de tener 334 niveles de información. IDECA es como les digo, un espacio donde se consulta información, donde la ponemos a disposición. Obviamente tener tanta información hace que todo el mundo progresivamente tome decisiones a partir de la información que está ahí. Adicionalmente, como les decía, tal vez Bogotá había trabajado hasta el 2015 muy centrado en mejorar los estándares, mejorar los protocolos, y el equipo humano de IDECA a veces pasaba más tiempo dedicado a escribir protocolos que a salir y ver a sus pares, qué necesitan de mí, qué quieren, qué información se está generando que debiéramos traer. A veces ese balance entre la perfección técnica y lo que necesitan los usuarios no se debe perder de vista, porque de nada sirve tener información técnicamente perfecta que sea irrelevante o que nadie use. Entonces, cuando yo llegué, verdaderamente teníamos un Porsche maravilloso metido debajo de una pijama entre un garaje que nadie usaba. No nadie, estoy exagerando un poco, pero que era tan bueno ese vehículo que le faltaba uso. Y lo que estamos haciendo ahora es, hay que sacarlo, hay que mostrarlo. Nos lo van a criticar, nos van a decir que le falta, que no tiene, pero para eso está, para recibir retroalimentación y seguirlo fortaleciendo. ¿Qué disponemos entonces? Acá esto no está online, pero si ustedes se dan cuenta, las personas pueden ver la información sobre la ortofoto o sobre el mapa base, como elijan. Tenemos entonces toda una cantidad de información geográfica con una plataforma que está detrás, donde los usuarios son profesionales, ciudadanos. Por ejemplo, nosotros teníamos la tendencia a contar mucho con las redes sociales, pero las redes sociales no son un buen canal para nosotros, porque nosotros verdaderamente a quien le queremos llegar son a los tomadores de decisiones, al alcalde, a los secretarios de salud, a los empresarios, porque esa es la gente que le da la orden a sus equipos de compartir información. Seguramente para ustedes será usual que el dueño de la información, el técnico de la información en cada entidad, se siente muy poderoso en poderla proteger y cuidar. Entonces necesita una orden más arriba para que le digan: la información es mejor entre más gente la vea, la use y la comparta. Entonces hemos hecho un trabajo de comunicaciones muy importante para que las cabezas de las entidades conozcan el valor de tener información compartida. Tenemos unos recursos geográficos, algunos provistos por nosotros, pero
el lineamiento que hemos tenido es que nosotros no vamos a ser los que desarrollemos aplicaciones sobre la información. El bien público es la información. Hemos desarrollado algunas para que nos sirvan como un teaser, como una muestra gratis, digamos, pero lo que queremos es que la gente afuera desarrolle aplicaciones a partir de la información de Bogotá en IDEC. Tenemos una infraestructura y unos procesos, por supuesto, y unos proveedores de datos que, como digo, son más de 90 entidades. Tenemos entonces un mapa de referencia y hemos estado enfocados en mejorar la usabilidad del portal y mejorar, digamos, la agrupación de la información, porque hay tanta información que a veces la gente se perdía y lo que queremos es que nos usen mucho más. Tenemos la posibilidad de tener datos intertemporales, ya tenemos en este momento al menos tres escenarios en tiempo diferente y en este momento, gracias al trabajo en equipo y haberle dado valor a que las entidades trabajemos juntas, estamos iniciando la compra de una nueva ortofoto para Bogotá que va a ser tomada en el mes de diciembre, entre los meses de diciembre y enero, en la que nos unimos 5 entidades, todas bajo el liderazgo de Catastro. Esto ha sido posible y es histórico porque usualmente lo que cada entidad hacía era compraba su pedazo con sus estándares y eso luego no era compatible. Entonces logramos un trabajo en equipo donde todos tengamos una foto que cumpla con nuestras expectativas y necesidades, pero que de una vez nos sirva para alimentar información compartida. Esta, por ejemplo, es un uso que, como les digo, no está online, pero cuando se desliza esta barrita de la mitad, y esto es usando las plataformas de ArcGIS, nos permite ver cómo ha cambiado el valor del suelo en los últimos años. Pero en esta, que se llama Bogotá Dinámica, y la pueden buscar online, se pueden comparar usos, alturas, valores de suelo, y esto es apenas un ejemplo de lo que estamos haciendo, porque como les digo son más de 315 niveles de información. Adicionalmente, cuando nosotros llegamos a la administración en el 2016, la información estaba toda geográfica y gráfica. Pero claro, uno decía, bueno, ¿cuántos niños escolarizados están en este polígono? ¿O cuántos colegios están en este polígono? Y salían punticos marcados en el mapa, pero pues entonces, ¿qué hace alguien que vaya a hacer investigación? ¿Los cuenta punticos? Entonces lo que hicimos fue muy rápidamente desarrollar todos los esquemas de descarga de información para que la gente pueda hacer cualquier cantidad de análisis estadístico y no solo estadístico espacial, sino también con cualquier método de econometría que las personas quieran desarrollar. Además, hemos impulsado que no solo la información de Catastro sea abierta, sino que la información de las entidades sea abierta. Nosotros fuimos reconocidos en la semana pasada o antepasada por todo el ejercicio de gobierno en línea como la mejor entidad subnacional en gobierno digital, gracias, entre otras, a todo el esquema de datos abiertos que nuestro conjunto de datos abiertos catastral es el más descargado en Colombia, y la gente lo usa un montón, obviamente de manera gratuita. Adicionalmente, logramos que la Alta Consejería de Tecnología y de Gobierno en Línea en Bogotá nos traslade la administración de todos los datos abiertos de todas las entidades, sean o no geográficos. Y eso lo que hace es que nos robustece como una entidad que administra información, que es lo que creo que está sobre todo en el futuro de una entidad como la nuestra. Podemos consultar información gráfica, alfanumérica, estadística, combinar muchas variables. Adicionalmente, estamos trabajando para que la información de ciudadanos también la tengamos en IDECA. Sobre todo hay 4 grupos de información en los que estamos trabajando. Infraestructura de servicios públicos, las redes de servicios públicos lo más detallado posible. Por ejemplo, la compañía de gas natural era muy celosa con contarle a las personas dónde estaban sus tubos porque decían que tenían problemas de seguridad y que de pronto les dañaban la tubería, mejor no le contaban a nadie. Pero encontraron que cuando la comparten, el nivel de accidentes y de roturas de sus tubos se reduce mucho. Entonces estamos en un trabajo de recibir la información tanto de gas natural como de las demás compañías, algunas en algún ambiente seguro, no todo va a ser información abierta, pero sí va a ser información a la que tenga acceso, por ejemplo, los constructores de infraestructura vial.
Bogotá inicia la construcción de su metro más o menos en un año y la información de redes en un solo lugar es indispensable y ese lugar no puede ser la empresa Metro. Tiene que ser algo que como Catastro que no esté pensando sino en información, porque la gente de Metro tiene muchos problemas que resolver y la información tiene que ser apoyo de la ciudad a esa gestión. Adicionalmente tenemos la capa de ciudadanos en la que ya, por ejemplo, Bogotá, Colombia en general tiene unas metodologías para hacer encuestas de necesidades a las personas que se llama SISBEN. Esa nueva metodología de SISBEN, la metodología 4, está haciendo un piloto en el que lo estamos haciendo desde Catastro Bogotá y es todos los procesos de encuesta de ciudadanos debería hacerlo una entidad como Catastro porque somos gestores de información. Recoger fichas o información de personas en fichas es muy parecido técnicamente a recoger características de inmuebles. Y si esa información está georreferenciada, pues de una vez la podemos interoperar con un montón de otras informaciones, como por ejemplo toda la información de demanda y oferta de servicios públicos domiciliarios. Estamos haciendo un piloto además para poder inferir cuántas personas viven en cada manzana a partir de los registros administrativos del consumo de servicios públicos. Yo espero que antes de mayo más o menos tengamos ese primer censo de registros administrativos, con lo cual creo que vamos a aportar no solo a Bogotá, sino a Colombia con herramientas bastante innovadoras y costo eficientes para los aportes en impuestos de los ciudadanos. Además, estamos empeñados en que más personas nos usen. Esta es como, si uno tiene un vehículo como este, queremos que todo el mundo lo use, porque este es un vehículo del que son dueños todos los ciudadanos, todos los bogotanos, y nuestro trabajo es que por cada peso en impuestos que recibamos, la gente reciba mucho más valor que eso. En este año vamos a terminar el año con más o menos 450.000 visitas solo en IDECA, más o menos unos 15.000 descargas de los datos abiertos de Catastro, que son unas cifras bastante interesantes. Quiero aclarar que todo el trabajo de Catastro en línea, que es todos nuestros servicios de trámites catastrales, no se hace a través de IDECA, sino se hace a través del portal de Catastro en línea. Todos esos trámites están funcionando bastante bien desde hace unos 4 años. Nosotros estamos teniendo más o menos 520.000 trámites en línea por año, comparado con apenas 125.000 trámites que se hacen en nuestras oficinas. Entonces nos sentimos bastante satisfechos con ese trabajo de nuestra digamos, sede digital para usar el lenguaje que hemos oído en la mañana de hoy, y queremos seguir avanzando, sobre todo a quitar todos los trámites que no sean indispensables, tratar de sustituirlos por algo que genere valor para la ciudad. Acá está algo de lo que estamos avanzando también, es que no toda la información de IDECA sea pública, sino que vamos a tener unos módulos de servicios seguros al que solo se puede acceder con clave, y eso va a ser muy importante, por ejemplo, para acceder a información detallada de quién es el dueño de cada red, como les decía, por ejemplo, para el proyecto Metro. Y eventualmente, en el momento en que las personas empiezan a adquirir confianza, pues vamos haciendo la información cada vez más pública, pero lo importante es lograr la cooperación de más de 46 entidades que tienen redes en la ciudad de Bogotá. Adicionalmente, el mapa de referencia que generamos a partir de IDECA y que generamos uno cada 3 meses, está siendo base para muchos otros esquemas donde, por ejemplo, todo el análisis de riesgos y toda la administración de riesgos en la ciudad se hace con el uso de nuestro mapa de referencia. Este también es una cosa súper interesante. A partir de los datos abiertos que publicamos, la empresa que ven en la pantalla, cronista.co, desarrolló una visualización del Catastro de Bogotá en 3D. No lo hicimos nosotros, no tengo ni idea cómo lo pagó este señor, pero por supuesto para mí es un valor que eso exista. Es decir, este solo trabajo de la empresa privada ya pagó el hecho de que yo hubiera compartido los datos. Y no hemos dejado de percibir ingresos de ninguna manera. Nos hemos concentrado es que en nuestro expertise, y la gente todavía nos paga porque le entreguemos datos procesados. Pero este me parece un ejemplo clarísimo de que los datos abiertos y compartidos y gratuitos generan mucho más valor que la venta de datos. Nos toca soltarnos, esa ya no puede ser nuestra tabla de salvación fiscal. Adicionalmente, ese mapa de referencia es la base de todo el observatorio ambiental. Y para terminar, quisiera decirles hacia dónde vamos. Nosotros queremos que cada vez
haya mayor valor para los ciudadanos. Entonces, queremos que todo el trabajo de norma urbana, ordenamiento del suelo, trámites de desarrollo inmobiliario se haga en la plataforma IDECA, de manera que cada vez que una entidad, por ejemplo, conceda un permiso de urbanización, se use consumiendo la misma cartografía y luego el privado, cuando pida su proceso de licenciamiento, consuma la misma cartografía, las entidades que deben dar autorización en servicios públicos. Entonces estamos diseñando una parte segura de IDECA, donde va a ser como un workflow de autorizaciones que debería reducir los trámites de construcción por lo menos en unos 8 meses. Claudia, ya se está... Me quedan 2 slides. Esta otra es un ejercicio colaborativo con todas las entidades del distrito, donde cada entidad dice qué eventos va a hacer, lo reporta en un formato IDECA y los ciudadanos lo podemos ver en el celular, como por ejemplo, ¿qué hay para hacer hoy cerca al lugar donde estamos? Jornada de vacunación de perros, un lanzamiento de un hospital, una obra pública, la gente lo va a poder ver, o por temas o por fecha. Y así van a poder ver la administración de la ciudad en un solo espacio. Y tenemos una aplicación que ya estamos piloteando en los celulares que se llama Bogotá Cambia, y es una aplicación para que las personas nos ayuden a hacer el catastro. Y la gente nos registra con fotos y con descripciones, nuevas construcciones, nuevas demoliciones o cambios de uso. Está funcionando bastante bien. Creo que el reto es pegarla a beneficios a los ciudadanos para que la gente sienta una mayor ganas de compartir y de capturar esta información, pero verdaderamente sí queremos que sean los ciudadanos nuestros ojos en el territorio y para eso, para nosotros poderles servir mejor. Con esto concluyo mi presentación y nuevamente les agradezco el interés que han prestado en nuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias a Claudia. Le ofrezco disculpas por haberla interrumpido, pero me están facilitando la labor como moderador. Ahora vamos a escuchar a Breck Jones, gerente de ESRI, y él va a presentar CID, AIDES en la cuarta revolución industrial. Estoy muy contento de estar aquí para presentarte. Entiendo la suerte de trabajar en América Latina en sistemas de valoración y cadastro, en particular en el apasionante trabajo en Colombia. Desafortunadamente no hablo español, por lo que he estado estudiando los últimos 6 o 7 meses. Quizás la próxima vez que te presente lo haré en español. Desafortunadamente, esto termina la parte en español de mi presentación. Okay. Yes. No problem. Okay. I would like to thank Mike Moore for all his work over the years to actually pull this group together. This is not an easy thing to do, to build an effective community that communicates with each other. And I also would like to thank Sylvia Amato for hosting us in such a nice city, in such a nice place. The only one regrets the weather, but it was beautiful when I got here. This is a favorite quote of mine, and that's what I feel about this group. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. And I think when we heard Diego's keynote speech yesterday, we understand we have a lot of common challenges. And we can see from the presentations over the last 2 days, many of these problems have been solved individually. And through communication and working together, I think we can find common understanding and exchange to solve all the problems for all of us. This is just a little dashboard map where we can see where everybody came from. And I think the network is growing, and it's nice to see the European friends here as well. We have a very challenged world. We have a lot of problems. They're big problems. We have loss of nature and urbanization issues. We have consumption and population issues. And in many parts of the world, we have high levels of political polarization.
And in the Americas, we share many of these challenges. We have transportation challenges, and many challenges evolve around land use. Health is directly related to land, and as we've seen this spring, this fall, an increase in natural disasters due to weather patterns shifting. What's happening at the same time as we're encountering new challenges, we're also in the middle of a digital transformation. The way we do, think, and work is changing rapidly, and the rate of change is also increasing. So how we did things 3 or 4 years ago is very different than how we do things today. So I'm going to talk about GIS and spatial data infrastructure and how we use this fundamental language of location, of where, of geography to solve and help us support some of these problems. We know that parcel management, field operations, value measurement, value analytics are solved problems. These tools are in the box. If you're not using them, I challenge you to begin using them, because our real challenge is in public engagement. Our challenges as cadastral and registry agencies evolve. If we remain stagnant, we will lose the value that we deliver to society. So one thing that we do is we maintain a system of record. Who owns what? Where is it? And how much is it worth? This is the backbone to an economy. Simple calculations can show whether it's Korea, whether it's Great Britain, whether it's the United States, that when you look at the value of real estate and you look at the value of the economy, they're directly related. All the real estate in the United States is worth $23.5 trillion. The GDP is $19.5 trillion. That's not an accident. That is a consistent style of measure across the world. To unlock the capital in real estate, we have to have authoritative systems of record. And to understand what that value is, we have to have a system of insight. We have to be able to calculate what is where, what it's worth, what are the impacts on value. Why are transactions taking place in this area? What's causing this? We need to understand those trends and patterns. And as we get that information into visualized tools, we can see trends and patterns emerge. I'm going to spend most of my time today talking about this, the system of engagement, how this is evolving, what this means for cadastral and registry agencies, and how to take full advantage of opportunities that are coming ahead. It wasn't too long ago that a system of engagement for a cadastral agency was you went into the office and you looked at the paper records. Some of the presentations earlier today I think were great, with rifling through what an old professor of mine would call the musty volumes to find the right record for that property. We don't do that anymore. And we don't expect the public to do that anymore. We expect the public to be able to click on a parcel of land, their parcel, and get all the information about that parcel. GIS provides a fundamental platform for this system of engagement, but it also provides a platform for the system of insight and the system of record in a single platform. And don't think you're caught up on GIS. I work at Esri and I've been there for a dozen years or so, and I'm behind every single day. This technology is moving so fast. The amount of data that's collected is phenomenal. We now have 1 meter imagery for the world that's current. Many parts of the world we have 50 centimeter imagery. That's just part of the platform. Adding demographics, adding traffic, LiDAR information, survey information, creates an environment where all the data collection is not necessarily done by a government agency. It's done by global agencies. And it's also, some countries and some organizations choose to submit their information to be shared globally as well. Computing infrastructure is changing rapidly. It's like the internet was not a fad, as many people thought, and the cloud is not a fad.
It's cheaper, it's faster, it's more reliable, and there's tools now where we can work in the cloud and work disconnected. It's changing fundamentally how we do our work. Is our job really to maintain servers and maintain data structure, maintaining all that infrastructure, or is our job delivering authoritative information that's reliable to the public? This computing infrastructure and data just drives more innovation. And I'm going to talk about one of those elements of innovation in a moment. But this is what WebGIS is about. I'm going to go into technology just for a little bit, but this WebGIS is how we're communicating, whether we're communicating to one another, whether we're communicating to our group, to our department, to our entire organization, or to the public. This pattern of implementation, this architecture, allows us to consume all types of information: imagery, tabular information from spreadsheets and databases, vector information, 3D, real-time, big data, and of course LiDAR. And you saw some of the slides from Claudia's presentation previously. Those are mashed up different types of data building these apps. Now, when we talk about apps, think about your phone, all right? What would your phone be like if you only had one app on your phone and that one app did everything? It'd be pretty tough to use. That's the way desktop and all technology is moving, to have very small, focused apps that do very specific things. Dog licenses were mentioned. Oh, you need a map for that. Pull in some information on dog licenses, publish that map. You know, and we do this every single day, and we don't actually have to write code anymore to build apps. Technology is now smart enough that you can tell it what to do with visual indicators, and it builds the app for you. So there's apps for the field for collecting data and serving data into the field. There's apps for understanding your business. There's apps for designing. Where do we place this utility that impacts the least amount of value but positively impacts the most people? There's simple apps to view data. There's apps to share data through social media, but also to collect data back from the public. And our most popular app right now are story maps. It's a very simple app that allows you to use a map, photographs, and text to tell your story. Maybe you've seen the magazine National Geographic. We hired the chief cartographer to National Geographic, and he designed this story map format. And he said that when you read National Geographic, you look at the pictures, and you look at the map. You don't read the text. So we have an app that allows you to tell your stories the way people want them consumed. And we have a dashboard application that allows you to understand the status of all the work in your organization, so you can have an understanding of how to commit your resources. So I have this one in Spanish. I'm only going to talk about a couple of the bullets, but this is a pretty important slide. We're moving rapidly from a client-server environment to a web services and app environment, and that's what I'm going to spend most of my time talking about. We're moving away from data models to web maps and apps. We're moving away from standalone desktops to connected desktops. And how are we doing this? I mentioned services, and a friend of mine is getting his PhD in adult learning styles. So I know if I were to ask you a question, none of you would raise your hand and answer, because I know once you're over 40, you don't ask questions in public like this. So I'm going to assume that nobody knows what a web service is, and I'm going to explain it. So a web service in GIS and in data systems, you have features. A feature is a thing. It's a fire hydrant. It's a utility pole. It's a parcel of land. And then you have groups of those feature classes, the class of all those features, all the fire hydrants, all the utility poles, all the parcels of land. You take that feature class and you publish it as a feature service, okay? A feature service is data that it's data that you connect to and use, but you don't download it. And the owner of that service
can control what you can do with that information, what you can see. Maybe you can query that information. Maybe they allow you to edit that information. And they have the ability to track who does what and the history of that data. It's all controlled through identity because there's no IT security without identity. So inside the system, you have an identity system. And that's what a service looks like. You just click on it and it brings up that data. Now, what an app is, or a web map, it's a set of services that are connected together. And you do this every day. You pull out your phone and you pull up a map. You hit 2 points, okay, that's a map service, okay? Web map service. You don't like the map, you want an image, you switch that out, that's an image web service. You want to go from point A to point B, you click 2 points, that sends those points out somewhere in the cloud, it does a calculation, a route service, and it sends you back a route. And if you want to see what the traffic's like, you connect to a traffic service. That is how apps are built, by consuming services. All those services come from different places. They can be owned by different people, by different organizations, but these services follow a standard of how they're consumed. And even if you don't have their service, understand their services, there's ways to translate their service into how your system's configured. That's really, really important. If this is the only thing you walk away from this presentation, take that with you, because that is driving the way we communicate, and it's driving the way we can move fast and nimble. We're going to have systems that are old and out of date. We're going to have registry systems that aren't as current as the cadastre. We're going to have cadastre systems that aren't as current as the registry. We're going to have tax systems. We have all these other systems we need to integrate with. We can't expect everybody to be exactly current. We publish a service, we consume that. They can stay in their environment until they modernize, or maybe they're modernized, but it allows you to have your business systems out of sync and integrate them together. Very, very, very important. I'll let you digest that. I know nobody's going to raise their hand. I know how this works. But that is fundamentally how the architecture is. It doesn't mean that servers and desktops go away. There are professionals that manage this data. There are professionals that do the heavy lifting, but they build this data and they publish it out into this environment where it's used by many, many, many more people. So the growth is not in us who do the work. The growth is sharing that data out for more things to be done. Claudia did a really good job explaining that. And this is kind of how registry and cadastre integration works. It's very simple. Registries index documents. That's really what they do. All right, they record certain information. Some places as little as 7 elements on a document. Some places it's 20 elements on a document, but you find those documents by those indexes. Seller, buyer. Many places don't have a parcel-based index, and I think that's one of the root requirements of this group is to understand how to do this. Well, if the registry provided a service to the cadastre, and the cadastre picked up that service and said, oh, here's the documents for this transaction, let me map that. Oh, that's this parcel ID number or parcel ID, PID, PIN, we all have different words for that, but the cadastre then puts that number on that set of documents, and all of a sudden, we're now integrated. We can click on that parcel and find out all the documents. And you can do this to manage historic documents as well, so you can tell what your system looked like, what your ownership and document system looked like at a certain time. I will tell you that 3 or 4 years ago, this was a very difficult process. Services, web services, services-oriented architecture makes this problem very easy. I want to talk about a couple things, and then hopefully you have some time for some questions. Ireland is doing this. They have a thing called GeoHive, and it's not just the registry and cadastre. It is all their information in a single accessible environment. Now, if you look at the top, you can see a little thing up there. It's up here. It says, "Make your map." So when we talk about public
engagement and sharing data. This is not giving you the data. This is giving you services to that data and the tools to actually build applications. Okay, this is really super important. And I want to talk about just a second the real economy of open data. All right. The U.S. Census, back to the, I don't know, I think it was the 30s, you know, they had to map the roads, and then in the 70s, they got them all digitized, and they made these digital road maps public. And the data was really hard to use, but there were a couple companies, you know, you would recognize Rand McNally, HERE, GDT, ETAC, TeleAtlas. Those are all companies that came out of taking that public data and building street networks that we now use to route with. There's another little thing you might be familiar with. It was, and I'll tell you a great story. When I was in college, in the height of the Cold War, there weren't many of us that studied surveying engineering back in those days. And we were recruited by the U.S. Defense Mapping Agency. It's now called the NGA. And keep in mind, height of the Cold War. And geodesists were in high demand because GPS was an experiment, a really complex, expensive experiment. And this recruiter said, you know, we don't want to kill anybody. We just want to put a missile in the second-story men's room of the Kremlin. And just a few years later, you ask what stall and at what time. So when GPS was designed, this is a tool of warfare. This is a defense tool. And in May of 2000, President Clinton turned off what's called selective availability, the intentional degradation of the quality of GPS. And it allowed what we have now today of high accuracy measurement. That was in 2000. When did the iPhone come out? 2007? So you take this open data set, you take this open positioning system, these two sets of services, and you mash them into an app, and in just a decade, it's a $25 billion a year business. 99.99, and I think I can probably add the third 9 now, % of users of GPS today were not considered when they designed the constellation. So don't think that your data is not important to someone else, because someone will figure out how to do really cool stuff with it. This idea of engaging the public in a new way, we call this the hub. So we want to communicate with the public, we want to tell our story, but we want to share that data out. But we're sharing that data out in a very clever way. We know that the government can't solve all those problems that I discussed briefly at the beginning of the presentation. That requires an effort from the public, the private sector, NGOs. So we can share our data and communicate these policies, these problems, these challenges we want to solve, and engage the public. Yeah, I'm frozen up here. Brett, 1 minute. Okay, that's all it's going to take. Okay, City of Los Angeles has done this, where they've published their data. They have 40 different data platforms. They have 500 different data sets, 3.8 million people. 202 startups have made $3 billion a year by cooperating and publishing data in a usable fashion. So, to sum up, that's how we do it at the local level. There's been some discussion of the Sustainable Development Goals. How does this work with the SDGs? It's the same way. Which ones of these involve land? I think we probably could argue all of them, but certainly 1, 2, 5, 10, 11, 15, and 16 are key goals for land. If you look at how we use technology for the SDGs, let's just look at goals 1 and 2, no poverty. Well, who has insurance? Who doesn't? Where's childhood obesity? Where are the vulnerable populations? We have the ability to aggregate, build this data, understand the problems, so we can effectively direct our resources. Food supply. Do we have adequate crop rotation? Are the yields where they should be? Where is the malnutrition? How far are the people that are hungry
from the food. We can use our policies and the data that we share to radically affect positive change here. And the cadastre is key for all of this. But technology is just not enough. We have to be smart in what we do. We have to understand what's needed. There was some discussion earlier of a data-driven culture. I think that was the Uruguay SDI presentation. I think that's a wonderful term. We have to collaborate across departments. We have to engage the private sector. But you have to build your cadastre first in a modern environment to get this to happen. Thanks. Muchas gracias, Brett. Ahora pasamos al conversatorio a cargo de Sonia Ivette Sánchez, directora del Instituto Geográfico del Catastro del CNR de El Salvador. Muy buenos días, estimada audiencia. Tengo el honor de dirigir este conversatorio que durará aproximadamente unos 25 minutos. La primera ronda de preguntas está dirigida a don Diego Pastorín, que es el director de la infraestructura de datos espaciales de la República Oriental del Uruguay, para quien tenemos en primer lugar un par de preguntas. ¿Es posible, señor Pastorín, construir una IDE sin catastro y sin registro? Hola, muchas gracias. La verdad que es, como decíamos en la presentación, el catastro es fundamental, dado que, como dicen siempre los expertos, es la capa básica de la información geográfica. Por lo tanto, valoramos mucho el esfuerzo que se ha hecho desde la Dirección General de Catastro, en la persona de Silvia, todo el proceso de modernización del catastro en Uruguay que ha realizado en estos últimos años, a los efectos de que tengamos una capa catastral de calidad con información suficiente. Por supuesto que es un proceso que se va a ir construyendo y que todos los usuarios de catastro estamos valorando, dado que es una información necesaria para la construcción del proceso de la IDE en nuestro país. Muchas gracias. El señor Pastorín nos ha dado una recomendación muy puntual, y es que es imposible construir una IDE sin la convergencia del catastro y del registro. Por lo tanto, colegas de todo el continente, a trabajar, se ha dicho, a coordinar. Segunda pregunta, siempre para el señor Pastorín. ¿Qué decisiones de política pública ha tomado su gobierno que han tenido a la base los resultados y la construcción de la infraestructura de datos espaciales? Bueno, creo que la primera definición es entender la necesidad de que exista una institución IDE, digamos. La definición de política institucional de colocar en la Presidencia de la República la infraestructura de datos espaciales, dotándola de una institucionalidad en la Presidencia de la República, cosa que eso explicita la importancia que se le da al tema por parte del gobierno, ya que, como mencionaba hoy, es una actividad netamente de coordinación y de trabajo interinstitucional. Por lo tanto,
la primera definición y que le doy una relevancia fundamental es la decisión política de constituir la IDE como institución en la presidencia de la República a los efectos de que pueda llevar adelante su política transversal. Y a partir de ahí genera una cantidad de desafíos que tenemos por delante, como fortalecer la institucionalidad, dotarla de una agenda potente, de recursos humanos, de presupuesto para que pueda llevar adelante su agenda. Gracias. Muchas gracias. Vamos a terminar con él para continuar con el resto de ponentes. La siguiente pregunta es, ¿podría el señor Pastorini enumerarnos los beneficios que la construcción de la IDE tiene para el ciudadano común? Ha sido bastante evidente en todas las presentaciones la necesidad de captar datos y los beneficios para efectos de tributación, de control, de tener la información, pero cómo esos datos se devuelven a la población en términos de beneficios que puedan ser perceptibles para el ciudadano común, la construcción de esta infraestructura de datos espaciales, de sistemas de información geográfico, que son para todo el mundo relativamente complejos. ¿Cómo la población percibe los beneficios de que el país y de que la región y que el continente cuente con una infraestructura de datos espaciales? Yo creo que el foco de la política pública siempre es el ciudadano. Ese es el centro y el eje de la política pública. Por lo tanto, creo que el beneficio para el ciudadano es que esos datos sean abiertos, que esos datos se disponibilicen a la población y que la población pueda tener conocimiento de cuáles son los usos que se le da al territorio, cuáles son los usos del suelo, cómo se ordena su ciudad, cuáles son las prioridades que establecen en el gobierno. Y como decía en la presentación, en la medida que el ciudadano tenga los elementos, puede ser un activo participante de las definiciones de uso y planificación del suelo. En la medida que el ciudadano no tenga esa información, en la medida que el ciudadano desconozca la información que tiene su gobernante para la definición de políticas públicas, sin duda que estamos frente a un ciudadano que no tiene elementos y que no puede realizar una opinión fundamentada de ello. Por lo tanto, el ciudadano se ve beneficiado porque él conoce la información y porque el gobierno, a la medida que la información se disponibiliza, va a contar con mayores elementos a la hora de la definición de políticas públicas para un desarrollo sostenible como el que estamos pregonando todos. Muchas gracias. Antes de soltarlo, un par de preguntas más. Los sistemas de información geográfico y la infraestructura de datos espaciales encarnan una buena cantidad de recursos tecnológicos, humanos, de equipamiento, etcétera. Entonces, nos gustaría que nos compartiera a toda la audiencia los costos financieros y el tiempo que significa el montaje de este tipo de sistemas. Y para, de una vez, concluir con esta primera ronda, ¿cuáles serían los principales obstáculos en términos de políticas o de lecciones aprendidas que los países podrían tomar para lograr acortar la ruta del desarrollo? Ustedes son pioneros, Uruguay es pionero en la construcción de IDE, entonces nos gustaría que nos contasen qué pueden hacer, qué podemos hacer el resto de países para acortar esa ruta que nos permita contar nosotros con una infraestructura de datos espaciales. Pregunta compleja, digamos. Lo que se me ocurre a mí es que el proceso que tomamos nosotros de aprendizaje para la conformación de la IDE es que durante mucho tiempo había un sistema de coordinación y de trabajo donde no había roles claros preestablecidos de quién tenía que llevar adelante la institucional en la IDE. Eso, a mi juicio, implicó que durante varios años estuviéramos en una situación de falta de definición que no sé si nos empantanó, pero no nos permitió avanzar como se podría, como se debería. Un tema que como IDE siempre enfrentamos y que es una de las dificultades permanentes es el trabajo interinstitucional y el compartir información.
Muchas veces nos encontramos que la gente o las instituciones que generan información piensan que esa información es de ellos, cuando en realidad la información es del gobierno, es para los ciudadanos, y a veces no hay una cultura de compartir información, incluso al interior del gobierno. Eso es un tema que me parece que el trabajo de la CIDE es una dificultad permanente que se ve enfrentado, y que en la medida que convenzamos y que se convenzan las instituciones que el compartir información va a redundar en un beneficio para la definición de sus propias políticas, ahí es un salto cualitativo fundamental. Muchas gracias, señor Pastorín. Pasamos a preguntarle a Claudia Puentes. Ella es economista y es la directora del Catastro de la Ciudad de Bogotá, de Colombia. Considerando que la información catastral y registral es fundamental para el funcionamiento y construcción de infraestructura de datos espaciales, y viendo la IDECA, la pregunta que tenemos es cómo determina en IDECA la información que es relevante para la ciudadanía y para el manejo técnico que pueda ser devuelto en términos de información útil para la toma de decisiones. Bueno, gracias. Pues verdaderamente lo que estamos tratando de hacer es no ponerle ningún juicio de valor a qué es útil, sino si hay información, pues tratar de poner la que más se pueda, siempre y cuando pueda ser interoperable. Pero, por ejemplo, en este momento IDECA sirve, la cartografía base de IDECA sirve para cosas como definir dónde hacer la oferta de arte y cultura. También para todo el seguimiento de eventos de seguridad ciudadana con la policía. También por ejemplo, la Secretaría de la Mujer diseñó todo su esquema de atención de víctimas de violencia de género a partir de la cartografía de IDECA. Entonces, como les decía, el área de manejo de riesgos y emergencias también, mejor dicho, hay muchos usos de IDECA y cada vez que la gente la usa, lo que hace es que captura más datos y eso se devuelve. Por ejemplo, hace poco hicimos un ejercicio con 300 personas recorriendo las ciclovías y las ciclorrutas de Bogotá. ¿Qué sale de eso? Pues un montón de información, señales de tránsito por mejorar o huecos por tapar, en fin. Entonces, pues nosotros no tratamos de no ponerle valor, sino decir qué información nos interesa más y a esa le hacemos como un trabajo digamos, de mercadeo para atraerla. Pero si la gente quiere poner información, las entidades o los ciudadanos, bienvenidos. Y sobre la importancia del catastro para una IDE, es muy importante, pero yo no lo calificaría de indispensable. De hecho, estamos desde Bogotá ayudando a todos nuestros municipios vecinos a armar una infraestructura de datos espaciales regional que no tiene la información catastral completa, y vamos a iniciar así. Y en donde la tengamos bien y donde no vamos a tener espacios, vamos a tener capas con distintas escalas, pero la posición que hemos tomado es la información que exista, con esa nos vamos, como un mínimo común denominador, mínimo, así sea el nombre. Y a partir de ahí vamos a poblarla, y vamos a poblarla. Lo importante es iniciar y sabernos un equipo con los municipios vecinos. Así es como la primera información que tenemos es la capa hidrográfica y sobre esa vamos a arrancar. Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta es la misma que le hicimos al señor Pastorín. ¿Qué lecciones aprendidas podría compartir con nosotros, con la audiencia, para hacer más cortos los procesos de tránsito de los sistemas de información geográfico locales hacia la creación de infraestructura de datos espaciales, tanto nacionales como, ¿por qué no?, regionales? Pues tal vez lo que yo creo que es más importante para cortar el tiempo es saber que lo perfecto es enemigo de lo bueno y de lo oportuno. Entonces, mínimo tenemos algo para empezar y eso debería ser suficiente para poner algo
al aire y que la gente, los mismos ciudadanos empiecen a decir, oiga, qué interesante, y esa demanda estimula a los equipos, estimula que las entidades compartan, entusiasma, pero si esperamos a que todo sea perfecto o si ponemos estándares muy altos, las entidades van a decir, tú me estás pidiendo mi información y me toca invertir meses de trabajo y dinero para entregártela como tú me la estás pidiendo, ¿sabes qué? No. Entonces, creo que le toca, la clave para que esto arranque más rápido es ser prácticos y no tan perfeccionistas como a veces queremos ser. Muchas gracias, licenciada Fuentes. Como las vías. Puentes como las vías. Muchas gracias por su participación. Ojo que nos acaba de coincidir con Diego, con la ruptura de paradigmas, de ortodoxias. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Nuestros catastros, nuestros registros suelen ser perfectos y la unión es la que los ha desequilibrado. En ese sentido, un punto para reflexión también es que el pragmatismo no siempre garantiza el compartir información que sea comparable. Y al respecto, es necesario siempre tener un punto de base, un punto de partida común para evitar que estemos comparando peras con manzanas. Muchas gracias, licenciada. Pasamos a preguntarle al doctor Brent Jones la siguiente pregunta. Es evidente que el doctor nos expresa la gran brecha digital que existe para transitar de sistemas de información geográfico hacia la cuarta generación en la construcción de infraestructura de datos espaciales. Estamos en la era de la captura de la información individualizada para ser procesada en servicios web, etcétera. Sin embargo, la realidad de nuestros países es que tenemos sistemas imperfectos, incompletos, y que aspiran a llegar al desarrollo tecnológico y contar con este tipo de plataformas. Pero la realidad es que hay una gran brecha, no solo brecha digital, tecnológica, sino brecha cultural de conocimiento, de acceder hacia esa revolución industrial que está presente, que está al alcance de la mano, pero que en nuestros países hay muchos obstáculos de naturaleza estructural que nos impiden adoptar esas nuevas propuestas. ¿Qué recomendaciones daría usted, señor Jones, para que en nuestros países, en todo el continente, se pueda reducir esa brecha digital y poder acceder todos en una plataforma común que nos permita contar con una infraestructura de datos espaciales? Thank you. The horse has left the stable when it comes to access to geographic information. I think Google has done a really good job of showing us the value of imperfect information. The challenges that we have with information quality is that we can't go back and remap. We can't go resurvey every parcel in the country. But we can build a data improvement program that as we do our daily work, the quality of our data improves. And the more use, and Claudia stated this really well, the more your data is used, the more the demand will be created. And that demand on data will continue to grow whether a public agency makes that data public or not. We have challenges all over the world with the private sector aggregating non-authoritative information that's being used for very serious applications because the authoritative information, the government system of record, is either unavailable or it's unavailable in a usable format. So there are many parts of the world where the registry is being sold. So the registry in Ontario, Canada was sold. The
it was viewed that they were not keeping up with the demands of the public, so they privatized. You have a few countries now subscribing to a cadastre system. You have a few countries looking, a few states, to sell their cadastral system. So if we don't figure out how to make ourselves relevant with the key data that's valuable to every citizen in the country, somebody else will figure out how to do it. We have one industry in the United States. It's a multi-billion-dollar a year industry because our registry and lack of cadastre failed to perform, to provide secure title. It's called title insurance. All right? A well-run cadastre and registry doesn't require title insurance. We have a minimum of $3,000 on a property transaction to cover all the elements that you need to do to transfer land. That's not the basis of building the best economy when we have the tools today to do it right. Muchas gracias, señor Jones. De nuevo, nosotros tenemos los catastros, a explotarlos para sacarles la rentabilidad que otro sacará si nosotros no creamos nuestros propios sistemas y nuestras propias infraestructuras de datos espaciales. Para terminar este ciclo, le dirigimos la palabra al señor Oscar Rodríguez, director del Registro Inmobiliario de Costa Rica, para quien queremos que nos comparta cuáles son los avances de Costa Rica en la incorporación del registro inmobiliario en la infraestructura de datos espaciales. Muchas gracias. Yo soy un fiel creyente que el karma se devuelve. Ahora yo estuve presionando por el tiempo y me siento presionado por él. Un eslogan que hay en un noticiero en Costa Rica dice que uno tiene que ser rápido, resumido y cierto, y entonces voy a tratar de ser lo más corto posible en la explicación. La IDE en Costa Rica es administrada por el Instituto Geográfico Nacional, que se encuentra adscrito al Registro Nacional, se denomina IDECORI. Una precisión histórica. A principios de este siglo se tomó una decisión muy sui generis en Costa Rica, que fue la unión del catastro con el registro público de la propiedad inmueble, dándole una connotación jurídica al catastro. Al estar revisando los insumos que utilizaba el catastro y el impulso que se le quería dar a la subdirección catastral ya dentro del registro inmobiliario, se vieron que algunos de esos insumos eran utilizados también por el IGN, el cual estaba dejado de la mano de Dios en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. De ahí que se tomó la decisión de trasladar el IGN al Registro Nacional para que compartiera algunos datos y alguna información con el Catastro Nacional y hubiese una coordinación más efectiva. Volviendo a la IDE, el IGN viene a poner en práctica un geoportal denominado Sistema Nacional de Información Territorial. En el principio básico de él, o se basa en toda la información que tiene el catastro, toda la información, ortofotos y cartografía del país. Las ortofotos se volvieron a actualizar, se tomaron hace 8 años y estamos terminando en la actualización de las mismas y para todo, con una cobertura para todo el país. También se basa en un principio de que las instituciones que suben la información en cada una de las capas o nodos son responsables de la misma y de la actualización. Hasta el momento hemos tenido pocas instituciones que han aceptado los estándares establecidos, parques nacionales, zonas protegidas, zona marítimo terrestre, mapas de calles, pero aún falta más. Yo creo que en Costa Rica nosotros tenemos los datos, porque los mayores productores de datos geoespaciales es el Instituto Geográfico y el Catastro Nacional a través de la subdirección. Tenemos los datos, tenemos la tecnología, está el dinero, tenemos la institución que regenta o que administra y da los estándares necesarios, pero falta alguna norma que obligue, porque hemos visto que el convencimiento no ha sido suficiente. La directriz o el decreto ejecutivo que emitió el presidente de la República decía gestionar, impulsar,
Pero en Costa Rica, y de acuerdo a nuestra idiosincrasia, si no nos dicen, si usted no hace esto, tiene una sanción, no va a ocurrir. Y creo que tienen que adaptarlo a nuestra idiosincrasia y obligar a las instituciones a emitirlo. En el caso de las municipalidades, ellas tienen una autonomía de rango constitucional y entonces el Poder Ejecutivo no podría obligarlas a utilizar esta información. Ahí sí tenemos que trabajar con el convencimiento. Algunas municipalidades sí lo usan y colocan su información en el geoportal, otras no. Creo que algunas han llegado al convencimiento de que es mejor el desorden por alguna situación particular. Ustedes pueden arribar a las conclusiones correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos terminado este espacio de conversatorio. Les dejo una conclusión. Los que estamos presentes contamos con los catastros, contamos con los registros, podemos construir sistemas de información geográfico pegados, articulados para crear las infraestructuras de datos espaciales a las que debemos de explotar de manera inteligente para devolverle información con mayor valor agregado a nuestra población que la pueda utilizar a su vez para continuar aumentándola. El tema no es de voluntad política, pareciera que tampoco es de leyes, tampoco es de presupuestos. Hemos gastado cantidades increíbles de dinero en la construcción de los catastros y de los registros. Tampoco es un tema tecnológico, está claro. ¿De qué es el problema entonces? El tema es de pensar inteligentemente cómo articular todos esos insumos que están allí para ponerlos al servicio de nuestra población. Muchas gracias.